Comandante Uriel, muchas gracias por atender esta entrevista de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Sabemos que la logística no ha sido fácil y que el proceso de preguntas y respuestas nos ha tomado bastante tiempo. Bienvenido. Un saludo muy fuerte de estas selvas húmedas y tropicales de Colombia, desde este occidente colombiano. Un saludo para toda la mesa de trabajo de la emisora Blue Radio, para Camila Zuluaga, que nos ha invitado a su programa, para Camilo Poveda, el periodista que nos ha buscado, y un saludo para toda la audiencia. Mi nombre es Uriel, hago parte del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional y aquí estamos dándole las gracias por tenernos en su programa. A ver, comandante, mire, el primer tema, sin duda alguna, que tenemos que hablar con usted es sobre los diálogos del gobierno del presidente Duque con la guerrilla a la que usted pertenece, con el ELN, para poder llegar a un eventual proceso de paz. ¿Qué impacto ha tenido el hecho de que el presidente Iván Duque haya sido enemigo del proceso de paz con las FARC? ¿Eso ha tenido algún tipo de implicación en este proceso de paz que se inició con el ELN en el gobierno anterior? Primero aclaramos algo, es el gobierno nacional que no considera al Ejército de Liberación Nacional un interlocutor válido. Nosotros sabemos que no es un gobierno proclive a los acuerdos de paz, sabemos que no está satisfecho con lo que hicieron en La Habana, sabemos que no estaba satisfecho con lo que se venía adelantando con el Ejército de Liberación Nacional, pero esos son problemas que debe resolver la clase dominante. Está en tela de juicio la seguridad jurídica del Estado colombiano, la continuidad de las políticas de Estado, y eso es algo que deben de resolver ellos. Nosotros como Ejército de Liberación Nacional lo planteamos incluso antes del cambio de gobierno, cuando nos afanaban y nos decían por qué no se apuran, que tienen 100 días para que lleguen a un acuerdo firmado con el gobierno antes de que termine su periodo. Y nosotros dijimos, no hay afán. O sea, los acuerdos, los diálogos no se pueden hacer a las carreras, hay que hacerlos en los tiempos que ameriten esos procesos. Y está la posibilidad de que el gobierno demuestre la seguridad jurídica que tiene como Estado colombiano. En este momento se va rajando frente a eso porque salen con pataletas como de niños chiquitos diciendo son acuerdos que no hicieron ellos personalmente, que no estén de acuerdo y quieren reevaluar todo. Y entonces deja muy mal parado el Estado colombiano, incluso ante la comunidad internacional, porque no tiene seguridad jurídica. Entonces el Ejército de Liberación Nacional en ningún momento se ha negado a continuar los diálogos en el gobierno del presidente Duque. Ha sido este gobierno el que no ha querido iniciar los diálogos, el que ha desconocido nuestra delegación, el que canceló los diálogos, y nosotros siempre hemos sido claros. Las reglas del juego, incluso el punto que se definió de que las negociaciones, de que las conversaciones se hicieran en medio de la confrontación armada, fue exclusivamente del Estado colombiano. Nosotros desde el principio propusimos que se hiciera en medio de un cese al fuego bilateral y nos dijeron no, en Colombia se continúa con la guerra y fuera del país donde esté la mesa vamos dialogando sobre posibles salidas habladas al conflicto bélico, pero esas normas las puso fue el Estado colombiano. Pero en conclusión, comandante, mire, ustedes sí quieren seguir en un proceso de paz porque parece que no, y si es así, ¿bajo qué reglas del juego? Nosotros en conclusión estamos dispuestos, seguimos esperando, se han hecho reiteradamente los llamados y manifestado la disposición del Ejército de Liberación Nacional a continuar con las conversaciones con el Estado colombiano. ¿Nuevas imposiciones que se van creando? No, hay una agenda firmada, hay una agenda acordada con el Estado colombiano, 6 puntos que nos demoramos 44 meses en la etapa confidencial de los diálogos para poder acordar esa agenda. Nosotros, parte de la seguridad jurídica mínima que debe tener el Estado colombiano y de la seriedad que debe tener hay una agenda, sobre esa agenda vamos hablando, y cualquier posible cambio que se vaya a hacer se debe conversar, es en la mesa, o sea, ya nos sentamos a conversar y empezamos incluso a conversar de posibles cambios que se vayan a hacer, pero no son con imposiciones que se nos hagan, casi que nos dicen desmovilícese para mirar si
el Estado colombiano les acepta una desmovilización. Es como básicamente lo que nos plantean. Pero mire, comandante Uriel, el gobierno del presidente Duque dice que no se ha podido hacer el proceso de paz o no se ha podido seguir porque ustedes han seguido delinquiendo, han seguido su escalada terrorista, porque no han dejado de secuestrar o no han entregado a todos los secuestrados, que es lo que falta para que ustedes pues realmente puedan cumplir esas condiciones del gobierno nacional y que se cumpla un acuerdo de paz o por lo menos que siga la negociación. ¿Qué justificación hay para que no se continúen los diálogos? Realmente el gobierno, como es el maneja la batuta en los medios, pues pone su versión y la hace como la versión, no como una versión. El proceso de diálogo se está interrumpido exclusivamente por culpa del gobierno. Fue el que nunca estuvo dispuesto a la reapertura de la mesa e incluso la canceló. Eso debe tenerlo claro en no solamente su mesa de trabajo en Blue Radio, sino toda la audiencia que nos está escuchando. Es un contrasentido, o sea, si estamos hablando, hay unos acercamientos entre un grupo que está al margen de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros ejercemos el derecho a la rebelión, consideramos que hay un gobierno ilegítimo y por ende, pues las leyes que emanan de ese Estado ilegítimo, pues no las consideramos válidas, no las vamos a seguir, estamos al margen de esa legalidad. Entonces, si nos dicen, entren en todo el marco de nuestra juridicidad para ver si dialogamos con ustedes, entonces nos están diciendo, pues desmovilícese y después miramos si queremos hablar con ustedes. Es un contrasentido total. Nosotros estamos al margen de sus leyes. No consideramos que sea un gobierno legítimo, no consideramos que ese Estado sea legítimo. Es una clase dominante oprimiendo a toda la sociedad y no vamos a ser parte de ese juego. Nosotros estamos por fuera de su marco legal. Eso no quiere decir que el ELN sea una rueda suelta sin ninguna normatividad. Nosotros estamos regidos por nuestro código y ética de guerra afín al DIH. Además, cumplimos los acuerdos en los que nos comprometemos. Pero mire, comandante, un momento. Es que ustedes siguen secuestrando y siguen volando oleoductos y eso lo ve toda la población, eso lo ven todos los colombianos. Entonces, ¿qué es lo que esperaban? Yo le quiero decir que en ningún momento el ELN acordó con el Estado colombiano que eso iba a ser una condición para que se diera la mesa. Nos comprometimos durante el cese al fuego bilateral temporal nacional que se dio entre 2017 y 2018, que en esos 101 días no se iba a retener. Nos comprometimos y lo cumplimos. Excepto ese compromiso taxativo en cuanto a privaciones de la libertad, no hemos hecho ningún otro que tenga que ver con el tema. También plantea usted, han seguido cometiendo actos de guerra, han seguido incumpliendo las leyes colombianas, entonces por eso no se ha reanudado la mesa. Nosotros propusimos que en la dinámica de la mesa se diera dentro de un cese bilateral para que se generara un clima favorable a las conversaciones. Pero fue el Estado colombiano el que dijo, no, se va a conversar en medio de la guerra, sin ausencia del conflicto. Esas son las reglas del juego que pusieron. Nosotros la estamos cumpliendo. Entonces lo que pretenden es guerra para un solo lado, o sea, guerra contra el pueblo, guerra contra el bando popular, pero que el pueblo no se pueda defender. Entonces es tener un doble rasero, una doble moral y entonces esa visión de paz que promueve el gobierno, que promueve el Estado, que ustedes, que muchos medios difunden, entonces es muy sesgada y muy poco equitativa. O sea, esa imagen entonces de la justicia, ojos sellados y la balanza para ser equitativos no se está dando, o sea, está siendo muy tendencioso y todo lo que venga del bando popular per se está malo y prejuzgado. Mire, comandante Uriel, el ELN ha sido una guerrilla que supuestamente afirma defender la economía minera del país o defender al país de la economía minera. Pero con la voladura de oleoductos lo que están realmente produciendo ustedes son ecocidios que son imposibles de recuperar en muchísimos años. ¿Por qué ustedes continúan atentando contra los oleoductos?
pongámonos inicialmente de acuerdo en algo. Si tenemos diferencia, lo podemos discutir, ahondar para que develemos la realidad. El principal ecocida en el planeta en todos los tiempos se llama capitalismo, y la lucha del Ejército de Liberación Nacional es precisamente para exterminar ese mal mayor de toda la sociedad. Ahora, no pretendemos desconocer la afectación ambiental que se puede dar a raíz de las acciones guerrilleras. Eso también es cierto, pero tampoco podemos desconocer que el mero hecho de la explotación y extracción petrolera causa una afectación ambiental grave. No es precisamente por los hechos, por las acciones guerrilleras que se hayan dado las sequías de los llanos orientales con la pérdida de especies y el desequilibrio en los ecosistemas que se ocasionó y muchas otras cosas que han pasado. Es como mirar las cosas en su justa medida. No, pero comandante Uriel, usted me disculpa, pero entonces ¿ustedes creen que volar oleoductos es la solución entonces? Ya que nosotros no podemos determinar que se deje de hacer la extracción petrolera o que no se haga de esa forma o a esa rata, entonces nuestra pelea es por lo menos que esos elementos naturales favorezcan directamente a las comunidades afectadas y que también se subsane de alguna manera la afectación ambiental que ocasionan. Entonces nuestra campaña es contra el despojo que se viene presentando. Hace algún tiempo salió un informe que decía en más o menos 35 años que viene el Ejército de Liberación Nacional accionando en contra de ese despojo de las compañías multinacionales en el tema de hidrocarburos. Las acciones guerrilleras de sabotaje habían dado un equivalente a 10 años de suspensión del bombeo, y esos 10 años a una rata promedio de la extracción son millones de barriles de petróleo los que hemos evitado que despojen de nuestras riquezas nacionales. Pero ustedes lo que hacen es derramarle petróleo a los ríos y las quebradas, que son los ecocidios que vemos todos los colombianos. ¿Esa es la campaña contra el despojo de la que usted está hablando? Nosotros, como decía el comandante Beltrán, hemos en estas décadas de accionar como depurado la técnica. Entonces logramos entender que la abolladura ocasiona una diferencia de presión en el tubo, que hay que suspender el bombeo para hacer las reparaciones. Entonces hemos apuntado más a hacer abolladuras al tubo más que la voladura. Lastimosamente en este contexto de guerra, en operar bajo presión, bajo una persecución, bajo una vigilancia en momentos metro a metro y con alta tecnología satelital, drones y demás, brigadas y tareas conjuntas dedicadas exclusivamente al tubo, es muy difícil calcular con precisión las cargas para ponerle al tubo, y siguen ocasionando eventualmente voladuras y derramamientos. La prensa se encarga de visibilizar y magnificar las veces en que hay derramamiento y hay voladura del tubo, pero nada se dice en las decenas de veces que hay abolladura sin derramamiento de crudo. Entonces es mirar las cosas con objetividad y tratar de entender también lo que hay en el fondo. Nosotros tratamos de verlo con objetividad, pero por eso le pregunto, ¿ustedes en serio consideran que la minería legal, como lo que usted nos estaba diciendo, que paga impuestos y genera empleo, se puede comparar con la voladura de oleoductos? En primer lugar, quisiera aclarar algo sobre la minería. Habla usted de la minería legal, hay una minería que está tratada ilegal, que realmente es una minería perseguida. Eso tiene que ver con el Código de Minas, que fue pagado y dictado por las multinacionales hechas a su medida. Y seguramente habrán muchos analistas y expertos que pueden consultar al tema y que pueden tener más elementos. Pero la Anglo-Gola Chanti, por ejemplo, que está metida en Colombia, tiene una amplia estela no solamente de masacres en varias partes del mundo, sino de destrucción y los desvíos del río Rancherías y tantas cosas que se han presentado en esa minería que usted destaca como la panacea porque da la talla de la legislación actual para eso, y que del fracking y de cosas que son legales y van a estar en Colombia, que ya las están metiendo. Entonces nosotros nos mantenemos en lo que hemos planteado. Realmente el capitalismo es el mayor ecocida de todos los tiempos que se haya visto. Hay que exterminar ese mal mayor
de la sociedad. Hay cosas que obviamente nosotros también estamos ajustando en nuestro accionar para tratar de minimizar los daños ambientales que se pueden causar, pero no desistiremos de nuestra intención de extirpar de la sociedad ese mal mayor y poder pasar la página del capitalismo y poder vivir y desarrollar otras formas de vida. Mire, le voy a cambiar del tema para ya pasar de la minería. En un principio, cuando se dio el proceso de paz y el acuerdo con las FARC, se dijo que las regiones que iba a dejar esa guerrilla, la guerrilla de las FARC, si no eran pues ocupadas por el Estado, pues básicamente la presencia en esas zonas la iba a tomar el ELN. ¿Esto ha sido así? ¿Ustedes se han apoderado de esas zonas que antiguamente eran territorio de las FARC? Realmente el Estado colombiano, previo a la firma de los acuerdos con FARC, anunció que iba a haber un copamiento territorial de las zonas donde saliera esta guerrilla. En su momento todos entendimos o quisimos entender que iba a haber presencia estatal, obviamente a través de sus fuerzas armadas, pero también con presencia y asistencia del Estado. No alcanzamos entonces a prever lo que se está presentando en este momento, y es un copamiento a través de bandas paramilitares y en no pocos casos de grupos de disidencias que están operando de manera funcional al diseño de copamiento de las Fuerzas Armadas, y donde estas disidencias operan en connivencia o complicidad de bandas paramilitares y de las mismas Fuerzas Armadas. Sí, hay partes donde el salir de las FARC de los territorios coincide con planes y posibilidades de expansión del Ejército de Liberación Nacional con los territorios. Mire, cuando estamos hablando de una guerrilla como el ELN, de la posibilidad de un proceso de paz, uno se imagina que estamos hablando con una guerrilla con una idea de país y una ideología específica, que quiere algo en particular para Colombia. Pero ¿cuál es la ideología que ustedes tienen hoy? ¿Y por qué se lo pregunto, comandante Uriel? Porque muchas veces vemos que son simplemente una cantidad de personas que son, por un lado, disidentes de las FARC, otros narcotraficantes, exparamilitares, todos aliados bajo un nombre que es el del ELN para involucrarse con el narcotráfico y pues cometer simplemente atentados terroristas, y no entiende uno entonces, o no entienden los colombianos muchas veces, cuál es la ideología y qué es lo que pregonan. En su pregunta muy grosera y falta de respeto me trae a colación uno de los aspectos que muchas veces hemos racionalizado en este tiempo que llamamos en guerra, y es que uno de los grandes factores que ha agudizado el conflicto colombiano, que ha polarizado a la población y exacerbado rencillas y odios, es precisamente la irresponsabilidad de algunos medios, de algunos periodistas, analistas y personas influyentes, que sin ningún tipo de reparos va lanzando epítetos y va dando por ciertas argumentaciones que no sabemos de dónde salen. Pero mire, usted ha hecho varias acusaciones en contra de la prensa y constantemente en esta entrevista ha dicho que nosotros somos responsables en parte del conflicto, pero no me ha contestado la pregunta. Para responderle, el Ejército de Liberación Nacional, después de 55 años de existencia como desde sus orígenes, sigue siendo marxista-leninista. Esa es nuestra línea ideológica. Tenemos grandes influencias del humanismo revolucionario, de la teología de la liberación que nos dejaron los sacerdotes Camilo Torres Restrepo, Domingo Laín, Manuel Pérez Martínez y demás, y su infinito humanismo que ha marcado lo que llamamos la escuela Elena. Tenemos un gran legado de lo que llamó en su momento Manuel Pérez Martínez el socialismo latinoamericano, que mucho antes de que surgieran las teorías del socialismo del siglo XXI, le apostaba a un socialismo aplicado a nuestra realidad concreta, no copias ni calcos de experiencias cubanas, ni chinas, ni soviéticas, ni de otras partes del mundo ni del continente. Eso continuamos siendo y a eso le seguimos apostando. Que haya mutado la matriz mediática, que hayan mutado las formas del manejo masivo de la población, que sean más efectivos y eficientes en su proceso de deslegitimación de la lucha popular, son cosas diferentes. El ELN sigue acomodándose a las realidades, sigue evolucionando, porque al igual que las especies, si no evoluciona se desaparece, pero continuamos con nuestra ideología. Es esa muletilla de los medios que ya cambiaron de ideología, son manejos mediáticos. Ahora,
sí nos gustaría saber que nos lo mandara o que lo expresara por sus medios los fundamentos para las acusaciones que hace. O sea, cuál es el periodismo investigativo que hay detrás de afirmar que hay una cantidad de paramilitares, de disidentes y demás, y que es lo que caracteriza al Ejército de Liberación Nacional. Creo que es no solamente una falta de respeto, sino una falta a la ética profesional y al profesionalismo de su carrera periodística. Pero mire, comandante Uriel, y respondiéndole a su pregunta y a sus críticas, desconocer que hay disidentes de las FARC que hoy se cobijan bajo las banderas del ELN y que no hay vinculación del narcotráfico con el ELN, simplemente es querer tapar el sol con un dedo, y por eso le hacía esa pregunta. Pero agradeciéndole de verdad que acepte seguir en esta entrevista, que acepte seguir respondiendo nuestros cuestionamientos, quizá quisiera hacerle el siguiente interrogante. ¿Qué lecciones positivas y qué lecciones negativas les ha dejado a ustedes el acuerdo de La Habana con las FARC? De los acuerdos de La Habana o de los acuerdos del Teatro Colón o de lo que quedó de ellos en la mancillada que le han venido haciendo en el Congreso, hemos podido sacar grandes lecciones. Entre las más importantes están, uno, que a la clase dominante colombiana no le sirve ni está dispuesta a aceptar a la guerrilla o a los exguerrilleros, ni siquiera rendidos. Dos, que esa misma clase dominante oligárquica de Colombia no está dispuesta a ceder ni un ápice de sus comodidades ni a hacer la más mínima redistribución de la riqueza, que no está dispuesta a ceder nada, ni siquiera lo que debería hacer un Estado social de derecho, ni a garantizar las necesidades básicas de la población. Y tercera lección, 3, nos queda claro la inseguridad jurídica del Estado colombiano. Los acuerdos de Estado se cambian con los gobiernos, y eso no solamente es muy grave para el país por su pérdida de seriedad y violación de acuerdos internacionales, sino que desinfla a cualquiera que tenga ánimos de llegar a un acuerdo con él. Pasemos ahora, comandante Uriel, al tema de las disidencias de las FARC. ¿Cuántos disidentes de las FARC se están sumando o se sumaron ya a las filas del ELN, del Ejército de Liberación Nacional? Bueno, sabemos que el caso particular de esta desmovilización de las FARC tiene mucha acogida por el amarillismo que suscita en la prensa. Toda desmovilización guerrillera deja tras de sí una estela de compañeros y compañeras que no se sienten recogidos, que no han declinado su moral de lucha y de combate, que siguen considerando la vía armada, las transformaciones radicales de la sociedad como el camino para lograr los cambios sociales. No recuerdo que en su momento nos hayan preguntado por cuántos compañeros y compañeras del MIR Patria Libre quedaron en las filas del ELN, que los hubo y los sigue habiendo incluso a nivel de comandancia. Nunca nos preguntaron cuántos compañeros, compañeras del M-19 pasaron a las filas del ELN, compañeros y compañeras que no se sintieron recogidos en el proceso de desmovilización. Los hubo y los sigue habiendo. En las 2 desmovilizaciones del EPL también, incluso compañeros que conocimos en cargos de direcciones de estructuras. Ahorita sí, con el revuelo del proceso de FARC, se han dado, en el occidente colombiano se han dado, y en otras estructuras del país sabemos que también se han presentado esos casos. A nivel de individuos no los consideramos disidentes. La disidencia se ha manejado más cuando son procesos colectivos, cuando son grupos que aparecen nuevamente en las zonas, a veces como si nada hubiera pasado, como si fueran la misma estructura de FARC que operaba en su momento, otras veces con otros nombres, o más como mutando a bandas. Se nos ha presentado también el caso que individuos que eran reconocidos, incluso mandos medios farianos, han aparecido ya como estructuras paramilitares. Entonces hemos considerado gran parte de ese proceso de disidencias como algo funcional al diseño de copamiento territorial de las Fuerzas Armadas y del Estado colombiano, muchas veces en connivencia
coordinación y cooperación con las Fuerzas Armadas, con grupos paramilitares, como se nos ha presentado en el Cauca, en el Pacífico colombiano, en el norte más cercano a la frontera con Panamá, en el Bajo Atrato, que se vienen presentando. Y sabemos que son procesos similares a los que se presentan en otras partes del país. Mire, comandante Uriel, usted me acaba de decir que es que los medios de comunicación somos muy amarillistas con el tema de las disidencias de las FARC, yéndose para el ELN, y que no le habíamos preguntado nunca sobre disidencias del EPL, del M-19 y demás. Si eso es así, si el ELN aglutina todas esas disidencias, entonces, realmente, ¿qué es lo que une a esa guerrilla? ¿Cuál es el pensamiento ideológico si reúnen a los disidentes de todas? Es una convicción revolucionaria cuando los individuos, esos revolucionarios que salen de otras experiencias en procesos de desmovilización y no se sienten identificados o se sienten traicionados en sus causas revolucionarias, buscan dónde continuar. Y muchos han encontrado en el Ejército de Liberación Nacional una posibilidad de seguir realizando sus sueños de liberación, de transformación social, y aquí son recibidos con los brazos abiertos. Hemos planteado cada caso se analiza individualmente, pero aquí hemos tenido compañeros de diversas organizaciones y todos hacemos revolución. En el ELN manejamos la consigna ser con otros y mucho más, y esos otros deciden convertirse pues y volverse helenos y helenas. ¿Existen, comandante Uriel, disidentes de las FARC no armados en sus filas? ¿Ese concepto existe? Los compañeros, las compañeras que son intelectuales, orgánicos, que son profesionales, que de sus profesiones y actividades militaban con la guerrilla en el espacio no armado y que hacían su aporte revolucionario desde allí. Algunos nunca se sintieron recogidos por el proceso de paz, nunca se vincularon y se desmovilizaron. Otros y otras participaron con ahínco y de manera pues muy activa en el proceso de desmovilización, pero también el desengaño fue mayúsculo al ver que no hay implementación, que hay persecución política, que el gobierno les hizo conejo y se han devuelto. Y han considerado que su aporte revolucionario lo quieren seguir haciendo a través de la insurgencia activa y han buscado al Ejército de Liberación Nacional para ello. Entonces se han presentado ambos casos, tanto a nivel del grupo armado como a nivel de la parte no armada. Varios compañeros y compañeras se han vinculado. Consolidados nacionales, cantidades, no las tenemos, no sabemos si existen, y los casos que se han presentado en el occidente, que han sido varios, cada caso se analiza de manera individual, particular, son secretos de guerra. Lastimosamente no les podemos satisfacer su curiosidad con esos datos. Mire, y ya que dice que no nos va a satisfacer la curiosidad con esos datos, lo que sí es cierto es que se ha dicho muchas veces que el ELN es una guerrilla urbana, pero con los atentados a los oleoductos, con los secuestros, con lo que vemos pues muchas veces en los medios de comunicación de su accionar, eso no va en contravía del principal objetivo de una guerrilla, que al final es ganarse realmente a la ciudadanía. La lectura que usted hace nos da a entender que es muy difícil al interpretar la realidad desligarse de los intereses de clase que se tienen, como los cristales con los que vemos el mundo. Quisiéramos que ese reflejo que nos hacemos de la realidad fuera objetivo, pero siempre tiene mucha subjetividad de la formación y de los intereses de cada uno y de cada una. Lo que nosotros interpretamos de una manera, muchos lo están interpretando de otra. Nosotros seguimos incansablemente trabajando por ganarnos el corazón del pueblo, por aumentar la legitimidad. Obviamente no es tan fácil como otros tiempos. La campaña contrainsurgente, la propaganda en contra de la guerrilla es permanente, y eso sumado a los errores que hemos cometido nosotros y otros revolucionarios que dan pie a potenciar esa propaganda, y algunos que somos muy duros de pronto para reconocer nuestras fallas y autocriticarnos, pues claro, también dificulta ese trabajo. Estamos también en un momento, la guerra de cuarta generación, donde el factor ideológico es preponderante, donde se le meten muchos recursos a todo ese trabajo ideológico de manipulación mediática y demás, donde se intensifica entonces
ese mostrar al otro como todo lo malo, no tratarlo con objetividad y no mostrarlo en su real dimensión. Pero mire, comandante Uriel, y pues felicitándolo porque usted haya aceptado que cometen errores, y eso me parece que es una sorpresa de parte de ustedes. Pero llamativo eso de la guerrilla de cuarta generación, ¿eso supone la infiltración o qué es la guerrilla de cuarta generación? Yo le aclaro algo que ya en otras ocasiones hemos planteado, y es la guerrilla, por más que pretendan desconocernos, seguimos siendo una realidad nacional, existimos y no somos infiltrados en los diferentes sectores, estamos en todas partes, no somos infiltrados en el movimiento estudiantil ni en las universidades y colegios, somos estudiantes guerrilleros, no estamos infiltrados en los sindicatos, somos sindicalistas guerrilleros, no estamos infiltrados en las barriadas y en otras expresiones populares. Somos guerrilleros que estamos viviendo ahí, que vivimos esa realidad en el día a día. No estamos infiltrados, es que somos pueblo en armas. Eso es lo que no han querido entender y eso es lo que se niegan a visibilizar. Somos pueblo en armas, no somos nada ajeno a todas las diferentes expresiones y matices que tiene la sociedad colombiana. Solo que decidimos radicalizarnos y transformar esta realidad. Sí, pero una de las críticas que se les hacen a ustedes, y por eso le digo que tal vez van en contravía del principal objetivo de una guerrilla, que es ganarse realmente a la ciudadanía, es que ustedes reclutan menores. ¿Ustedes siguen reclutando menores? En Colombia hay un actor armado que recluta, se llama el Ejército Nacional y a ese nadie le dice nada. En el Ejército de Liberación Nacional no se recluta. Es más, y lo digo públicamente aprovechando la tribuna que Blue Radio nos facilita, si hay casos de reclutamiento que se hayan presentado por parte del Ejército de Liberación Nacional en cualquier parte del país, los invitamos a que nos hagan la denuncia. comandanteuriel@risap.net, que vamos a tratar, nos comprometemos a tratar el tema, a ponerlo a la Dirección Nacional, al Comando Central, para enmendar, porque reclutar es cuando alguien es traído en contra de su voluntad a ser parte de las filas guerrilleras. Entonces hacemos ese compromiso público. Pero entonces, si no los reclutan, ¿por qué no nos explica por qué sigue habiendo menores en sus filas, en las filas del ELN? El ELN sigue incorporando. Al ELN se siguen vinculando jóvenes, hombres y mujeres. ¿Por qué? Por múltiples causas. Realmente las causas de conciencia e ideología son lo mínimo que se presenta. En el campo colombiano incluso es una cuestión de supervivencia. Eso también es una cosa que se han negado a entender. Se piensa como en un modelo ideal. Realmente en las zonas deprimidas, en nuestros territorios, los jóvenes tienen muy poquitas opciones. O sea, ni siquiera las posibilidades de ir a la escuela, ni siquiera las posibilidades de tener una vida digna en hogar. Muchos no tienen casas o casas dignas. Sus padres, sus madres no tienen tiempo para dedicarles. Las niñas son condenadas desde muy menores a criar a sus hermanitas, las hemos llamado niñas madres, privadas de la posibilidad de ir a la escuela, y muchas otras situaciones que es muy diferente al paradigma de una clase media o clase alta en una ciudad o de la infancia en Europa y en otras partes del planeta. Aquí se siguen viniendo porque para muchos y muchas jóvenes el Ejército de Liberación Nacional es su mejor opción de vida. Pero esos menores de los que usted está hablando, comandante Uriel, ¿son menores de qué edad? ¿Menores de 15 años? En nuestro código y ética de guerra, afín al DIH, que es lo que nos rige, está estipulado que no se permiten menores de 16 años. Se presentan algunas excepciones a la norma y en esos casos no se llevan a primera línea de combate y actuamos de cierta manera como un instituto de bienestar familiar popular, tratando de inculcarle valores a esos jóvenes y que en el día que decidan retomar su vida no combatiente puedan ir a aportarle a sus comunidades con una visión de futuro y en ausencia de vicios y de otras cosas que son las que está ofreciendo este sistema. Mire, comandante Uriel, me disculpa, pero ¿a qué valores se refiere usted que son con los que educan a los menores dentro de la guerrilla del ELN? O sea, los niños ven asesinatos constantemente, secuestros, atentados contra el ecosistema. ¿Esa es la educación de valores a la que usted está haciendo referencia? De nuevo las preguntas tendenciosas, rayando la grosería. No, es eso tendencioso que usted dice aquí. De hecho, aunque suene muy
paradójico, lo que menos hace la guerrilla es combatir. Aquí tenemos una convivencia 24 horas, 7 días a la semana, y lo que menos se hace es precisamente combatir. Si se está entrenando, se está formando, nos estamos preparando, pero también es una formación integral. Aquí desde las vocales, o sea, llevamos décadas enseñando las vocales. Cuando hay alguno que ya sabe leer, escribir, viene otro que está analfabeta, otra mujer que está analfabeta, y hay que empezar desde el principio. El proceso es continuo, se mantiene ahí. Ya cuando saben leer y escribir, entonces hay que aprender otras cositas, inculcar en la lectura, y es una familia lo que tenemos aquí, es afectos también lo que reciben, afectos que en la mayoría de los casos esos menores, esas menores no están recibiendo en sus hogares, sea por la cuestión cultural, sea por las limitaciones que se presentan socioculturales, porque un padre, una madre que está todo el día boleando en el monte, en trabajos duros, pues no precisamente llega con una sonrisa a casa a buscar a sus hijos, a sus hijas. Entonces es muy particular esa realidad, y la gente no la conoce, y juzga con un rasero de un idilio que ha visto en otras partes, o se los imaginan. Entiendo, comandante Uriel, que a usted le parezcan ofensivas mis preguntas, pero sin embargo, ¿cuáles son los valores con los que forman a los menores? Porque es que eso no me lo ha contestado. Formamos a los jóvenes, se les inculca la solidaridad, la honestidad, el servir al pueblo, el preocuparse por el otro, la higiene incluso. Aquí vienen jóvenes, jovencitas, pues con malos hábitos de aseo, que no conocen un cepillo de dientes, que no se saben bañar bien, que no saben lavar la ropa, y incluso esas cosas tan básicas las aprenden aquí en el Ejército de Liberación Nacional. Muchos de los compañeros, y sobre todo las compañeras más veteranas en la guerrilla, de cierta manera cumplen un papel de madres pendientes de cómo tienen el equipo, los recién incorporados, que si laven bien, que si se bañen bien, que si se laven los dientes, que tengan buenos hábitos de aseo cuando ya las jóvenes están en su adolescencia, que aprendan a conocer su cuerpo, a manejar su sexualidad. Todas esas cosas se aprenden aquí desde lo más básico, lo que normalmente la gente aprendería en los hogares, y que incluso los que no están en la guerrilla, los que están en la vida no combatiente en estos territorios, pues en las casas no hay quien se los enseñe. ¿Los hijos de los cabecillas del ELN hacen parte de esos menores que están dentro de las filas de la guerrilla? Aquí se criaron los hijos del comandante Nicolás, del comandante Manuel Pérez en su momento, y muchos hemos pasado por etapas, incluso ha sido en algunos casos cosas temporales, cuando hay imposibilidades de tenerlos afuera por la presión también de las fuerzas militares, por la inteligencia, la DIPOL, que empieza a ubicar y a presionar a las familias de los guerrilleros y las guerrilleras, y muchas veces para esos menores y esas menores termina siendo la misma guerrilla, los campamentos guerrilleros, el único refugio donde pueden estar a salvo, libres de la presión, la zozobra, de la misma persecución estatal. Entonces se han presentado casos, pero no es la norma ni lo que se presente mayoritariamente. Ahora quisiera que pasáramos al tema de la mujer en la guerrilla, porque históricamente el cuerpo de las mujeres, comandante Uriel, ha sido usado como trofeo de guerra. Esto no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. ¿Ha cambiado esa forma de lucha o se está transformando en el caso colombiano, en el caso del ELN? Bueno, otra de las preguntas que se caracteriza por la grosería y la falta de argumentación y pruebas es esa que usted hace sobre el cuerpo de la mujer. Y como en lo que hemos conocido de la historia reciente de Colombia, pues esa pregunta transmítasela a las Fuerzas Armadas de Colombia o a los grupos paramilitares. El cuerpo de la mujer como trofeo de guerra ha sido característica más de ellos y principalmente de las sociedades primitivas. No podemos desconocer que aún nos falta mucho, no solamente a la guerrilla, ni no solamente al ELN, no solamente al bando popular, sino a toda la sociedad. Nos falta mucho ahondar en el tema de la lucha contra el patriarcado, la equidad y la igualdad de género. Estamos dándola. Quisiera que fuéramos más rápida, pero cambiar modelos de vida de más de 3.000 años no se hace fácil, y más cuando el sistema imperante lo está promoviendo todo el tiempo. Desde la escuela, desde la crianza, desde el hogar, nos están potenciando el machismo,
nos están normalizando con micromachismos y nos están naturalizando la superioridad del género masculino sobre el femenino, y así está criada el grueso de la sociedad. Venimos dando esa lucha para revertir. Consideramos que la lucha contra el patriarcado es un elemento fundamental e indispensable en la lucha revolucionaria que estamos haciendo. Cada vez hacemos más conciencia de esto, pero no quiere decir que en el pasado o en los 55 años de historia que lleva el Ejército de Liberación Nacional hayamos subvalorado a la mujer, la hayamos irrespetado, la hayamos considerado un botín de guerra. Eso me parece también una falta de respeto, de un atrevimiento, una irresponsabilidad de parte del equipo de Blue Radio. Pero mire, ¿usted tiene idea, comandante Uriel, del derecho internacional humanitario? Y se lo pregunto por lo de su respuesta. Claro que lo conocemos, y sobre todo conocemos nuestro código y ética de guerra, que es lo que nos rige. Realmente, y sé que puede suscitar discusión, pero ya podrán invitar a los académicos que puedan darnos más luz y sobre todo aclarar eso ante la opinión pública. El DIH es firmado por el Estado colombiano, es el Estado el que lo debe cumplir. Se firma en el 94 y casualmente, solamente casualmente, entre el 95 y el 2005 se han dado el 75% de las víctimas de este conflicto. Cuando el Estado colombiano suscribe el DIH, limpia la imagen de su ejército y casualmente aparece por arte de magia la mano negra, los paramilitares posicionan en las autodefensas y empieza a hacer barbaries. Pero ya que dice que sí conoce el derecho internacional humanitario, comandante Uriel, ¿sabía que dentro del derecho internacional humanitario se prohíbe la instrumentación de menores? Como se dijo, ocurrió en la celebración de los 55 años del ELN, ese grupo guerrillero al que usted pertenece. Para el comisionado Ceballos, repartirle torta y helado a los niños son actos de guerra y nos iban a denunciar en la ONU y no sé en dónde más iban a poner el grito en el cielo. A mí sí me pareció muy gracioso ver el desfile del 20 de julio con los niños disfrazados de soldados, con armas de utilería, pintada la cara de camuflado, y ahí sí era, mire cómo se incentiva el sentimiento patrio desde niños. Pero cuando nosotros llevamos tortas y helados y diversión a los caseríos, a las comunidades empobrecidas del Chocó, somos terroristas que estamos adoctrinando. Entonces son esos dobles raseros, esa doble moral que venimos denunciando e insistiendo. Y como lo dijimos entonces, lo repetimos, si darle torta a los niños es hacer la guerra, entonces hay guerra para rato y bienvenida sea, y la vamos a seguir haciendo. Comandante Uriel, se dice que el ELN es una guerrilla de estructura horizontal, o eso es lo que siempre hemos escuchado. ¿Hace eso más difícil una negociación, un proceso de paz con ustedes? Eso es de esos mitos que ha promovido la prensa y los medios a lo largo del tiempo. Yo le aclaro, el Ejército de Liberación Nacional es una organización político-militar. Eso es un desarrollo muy latinoamericano del bando popular. Viene de la forma clásica de los chinos, de los soviéticos, donde era un partido que mandaba un ejército, y se considera que en partes de Latinoamérica, en Colombia entre ellos, pues ese modelo generaba mucho burocratismo y había mucha fricción de dinámicas. Entonces la forma en cómo mutó o evolucionó es la organización político-militar, que tiene su componente interno casi como partido, pero también como ejército. Es entonces una organización vertical jerarquizada. Aquí hay un mando único y centralizado y hay subordinados. ¿Cuál puede ser la gran diferencia? Lo que notan como raro es que como somos político-militares, en el componente político, pues la política no se decreta, la política se discute, en la política se vota, en la política se debate, en la política se llegan a consensos y claro, todo acuerdo que se pretenda llegar con el Ejército de Liberación Nacional, todo acuerdo trascendental que pueda hacer el Ejército de Liberación Nacional tiene que ser avalado por un espacio democrático que esté dentro de sus funciones, dentro de su competencia. Entonces habrán cosas que son del resorte de la delegación de diálogos, habrán cosas que son del resorte del comando central, otras podrá hacerlo la dirección nacional, otro en un pleno ampliado, y habrán otras que tenga que ser un congreso del ELN el que les dé el visto bueno. Esa puede ser la diferencia. Aquí no es que llegó
una persona y dijo, llegué a un acuerdo, para tal fecha todo el mundo repórtese con su fusil a identificarse y a concentrarse, como ha pasado recientemente en Colombia. Eso en el Ejército de Liberación Nacional no pasará. Mire, comandante Uriel, pero ¿cómo garantizar que quienes están sentados en La Habana representando al ELN, pues representan a toda la guerrillerada, como se dice? Le cuento que el último Congreso del Ejército de Liberación Nacional, el Congreso es el máximo espacio de definición del ELN, mandató la creación de la Delegación de Diálogos y le asignó esa tarea al comandante Pablo Beltrán, que se pusiera a la cabeza y fuera a encarar los diálogos con el gobierno. Por encima del Congreso no hay nada en el ELN. Luego, independiente de quienes estén conformando la delegación, está representando al conjunto del Ejército de Liberación Nacional. Ya la participación de las estructuras, de las regiones, eso se hace parte de las condiciones y del fuero interno pues del ELN como tal, pero la representatividad ya es total. Nosotros lo hemos planteado, del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez no hay ningún delegado que esté conformando la comitiva que se encuentra en Cuba, pero nos sentimos totalmente representados por Pablo Beltrán y la delegación que lo acompaña. Entonces, cuando se produce un atentado terrorista, ¿quién responde? ¿Los que están en La Habana, que lo representan a ustedes, o ustedes que son los que están operando en el país? Yo quisiera remitirme, para que no quede como ser juez y parte, me voy a remitir al general en retiro John Marulanda, que se pronunció públicamente después de la acción que realizó el ELN el 17 de enero y dijo muy claro que era un acto de guerra legítimo dentro de la confrontación que se desarrolla en Colombia, que en ningún momento se podía categorizar como un acto terrorista porque había sido planificado, había sido dirigido muy quirúrgicamente a su contraparte y la afectación a la población no combatiente era mínima. Entonces más fácil llamaba la atención a su misma institución, a las Fuerzas Armadas, a que tenían que protegerse y curarse en las vulnerabilidades que tenían. Eso para dejarlo claro, porque supongo que es como su principal inspiración, la acción militar que se desarrolló en la Escuela General Santander. Ahora, al realizarse cualquier acción militar y el ELN la reivindica, pues responde el ELN en su conjunto y ahí está la dirección y están los voceros que dan la cara, están los comunicados oficiales para hacerle frente a las responsabilidades, a las argumentaciones y a dar las claridades del caso. Ya que usted se está refiriendo al tema, ¿cuál es la historia real del atentado contra la Escuela de Policía General Santander en Bogotá? ¿O la historia o la versión de ustedes? Las particularidades las desconocemos, pues hay cosas que solamente conocen las unidades que están involucradas directamente en la acción, quienes están planificando. Los demás, pues nos damos cuenta por las noticias. Hay un principio que utiliza gran parte del bando popular, gran parte de las organizaciones revolucionarias. El ELN es un principio organizativo que tenemos, es la compartimentación. ¿Qué quiere decir esto? Se reduce en una frasecita muy mnemotécnica: lo que no quieres que sepa tu enemigo, no se lo cuentes a tu amigo. Entonces aquí cada uno sabe lo necesario para su trabajo. De ahí para allá es secreto de guerra. Nunca se había presentado en Colombia un procedimiento mediante el método de inmolación, un procedimiento terrorista, me disculpa las palabras que estoy usando, para hacer un atentado. ¿Por qué en este caso sí? ¿Por qué en este caso se presentó una inmolación? Realmente lo más impactante de la acción en la Escuela General Santander es la modalidad. Es una modalidad operativa que muy poco se había utilizado en Colombia. No es tampoco el primer caso que se presenta, pero sí se ha implementado muy poco. Y es la modalidad de inmolación o la modalidad kamikaze. ¿Qué hemos sabido? Que esas versiones que circularon en la prensa, que fue llevado de gancho ciego el compañero Kiko, o que era un enfermo terminal, son falsas. El compañero desde hace mucho tiempo estaba planificando una acción de gran impacto. Él mismo la planificó, él mismo se ofreció para desarrollarla en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, solamente pues la amputación de la mano que tenía, pero nada de enfermedades terminales, nada de problemas pues de otro tipo. Hace parte de la conciencia y del papel que debe cumplir la lucha armada revolucionaria en la liberación de los pueblos. Nosotros no tenemos aviones
para confrontar militarmente a la contraparte, carecemos de mucho material bélico de alto impacto y esta es una forma legítima de defensa de los pueblos. La han implementado los palestinos, nos han dado lección durante muchas décadas de cómo David le sigue dando la pelea a Goliat, y esta modalidad operativa es lo que ha permitido que la dignidad de Palestina se mantenga y que incluso vaya ganando espacios en muchos espacios de la ONU, muchas de sus dependencias, y que cada vez la discusión se mantenga, bueno, cuando le vamos a dar el reconocimiento como Estado soberano. Sabemos también, por lo que comentan algunos, que el Mocho Kiko se ha convertido en inspiración. Hay varios compañeros que se están pensando, están planificando, porque esa modalidad operativa ha sido impactante y ha sido inspiración para muchos compañeros y compañeras. Pues terrible eso que usted nos dice, porque que ahora la inmolación sea producto de inspiración para otros atentados similares, pues sí causa muchísimo miedo. Pero ahora quiero que nos cuente y que hablemos de Venezuela y de la cercanía del ELN con el gobierno de ese país. ¿Cuentan ustedes con el respaldo de Nicolás Maduro? Y si es así, ¿ese respaldo qué incluye? Hay muchos mitos y especulaciones mediáticas, y más en el asedio que se está dando contra Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro. Pues claro, eso suscita más amarillismo, más interés de la prensa, más morbo. Entonces es un tema muy, muy candente. Para nosotros es muy claro que todo lo que está detrás de tanta noticia de Venezuela y de todo se llama petróleo. O sea, independiente de los problemas que tenga el gobierno, de sus métodos y demás, el problema se llama petróleo, porque no es el único país que tenga problemas en esta parte del continente ni en todo el planeta, pero casualmente tiene las principales reservas de petróleo y pues Estados Unidos se las quiere garantizar para él, porque también hay gobiernos muy totalitarios, pero como son afines al gobierno de Estados Unidos y cuentan con ese petróleo irrestrictamente, ahí sí no pasa nada y lo tapan y son aliados. Entonces para nosotros es muy claro que hay un interés económico detrás de todo el asedio que se da contra Maduro. Y claro, si en ese proceso el Ejército de Liberación Nacional es funcional para la campaña de desprestigio y de asedio, para el tal cerco diplomático que cacarean presidentes por ahí, entonces lo van a difundir. Entonces se van a fortalecer esos mitos y dicen que una mentira repetida 1000 veces pues se convierte en verdad. Entonces ya la gente no es capaz de decir qué es verdad y qué es mentira. ¿Pero están o no están ustedes en Venezuela? El Ejército de Liberación Nacional ha estado desde sus orígenes, desde su propio nacimiento, en esa frontera con Venezuela. Es una frontera vastísima, miles de kilómetros que compartimos con el vecino país. Ahí hemos estado, ahí seguimos. Obviamente, pues hay afinidad ideológica con el gobierno de Maduro, más que con otros gobiernos. Eso no hace que haya un apoyo directo o irrestricto, no. El hecho de que desde el gobierno de Venezuela se esté promoviendo y fortaleciendo formas alternativas de organización social a nivel continental, pues para nosotros es un apoyo al bando popular y lo saludamos. Y los tipos de iniciativas más radicales incluso que tenía el presidente Hugo Chávez también, que incluso pues le costó la vida porque podían de pronto inclinar la balanza más hacia el bando popular en América Latina, pero no hay ningún tipo de apoyo directo de Venezuela y respetamos tanto el gobierno como el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano. Ellos en su sabiduría, en su historia, sabrán cómo resolver sus propias contradicciones, como lo debe de hacer cualquier pueblo, sin necesidad de intervención de ningún agente extranjero. Mire, comandante Uriel, y ya para finalizar, ¿qué piden ustedes para comenzar un proceso de paz nuevamente, para continuar? El ELN realmente no está pidiendo nada. O sea, los condicionantes y las últimas exigencias que puso el nuevo gobierno son invención de la oligarquía. Eso le compete a la clase dominante. Nosotros lo único que pedimos es seriedad de parte del Estado, que se cumpla la agenda que se pactó con ellos mismos, que fue un acuerdo con el Estado colombiano, 44 meses en la etapa exploratoria acordando la agenda, que sería la que regiría
la mesa de diálogos, son las reglas del juego. Nosotros seguimos respetando esas reglas del juego pactadas por las dos partes y entonces no tenemos ninguna exigencia ni petición adicional, simplemente que se respeten las normas del juego y que sigamos en el proceso que veníamos. Las condicionantes, las exigencias y bravuconadas que han salido después son parte exclusivamente del gobierno. Comandante Uriel, muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Obviamente esta es una entrevista difícil porque, como entenderá, hay muchos temas en los que no estamos de acuerdo con usted y hay cosas que son difíciles de aceptar para los colombianos y aquellos que nos escuchan. Pero de todas maneras le agradecemos enormemente por haber aceptado esta entrevista y haber dado todas las respuestas. Camila, muchas gracias por habernos tenido en tu programa. Igualmente para todo el equipo de Blue Radio, para toda la audiencia. Y recuerden que el Ejército de Liberación Nacional siempre está abierto a atender las inquietudes. Y gracias por ir a la fuente primaria. Ese es lo básico del ejercicio periodístico. Que estén bien y por aquí siempre disponibles.